Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En instantes nos vamos a dar un lujo realmente aquí en nuestro programa, porque vamos a estar entrevistando a un gran entrevistador, alguien de quien uno ha aprendido muchísimo. Hoy es un comunicador, un conferencista internacional, es un escritor, es una persona que ha convertido su historia de vida en un testimonio inspirador para muchísimos. Estoy hablando de Ismael Cala. En un ratito, este hombre a quien vos viste muchas veces en las pantallas internacionales, en CNN, y que hoy ves en distintas presentaciones, va a estar charlando mano a mano con nosotros, así que es un gran gusto. Llega a la Argentina en un momento muy particular. Quiero hablar de él, la verdad que no quiero hablar de la actualidad argentina, pero es inevitable que le pregunte, al menos cómo olfatea. Como buen periodista hay una sensibilidad especial que tiene. Llega en un día muy particular, donde seguimos hablando de Samid, seguimos hablando de los precios congelados y seguimos hablando de la presencia del jefe de gabinete hoy en la Cámara de Diputados, rindiendo cuentas de la gestión como dice la Constitución. Nada, 20 segundos para que vos y yo veamos de lo que pasó con Marcos Peña, cuando fue de alguna manera chicaneado por Gabriela Cerruti diciéndole, por suerte el 10 de diciembre se van, y así reaccionaba Marcos Peña. No sé si es un pronóstico suyo, si es un deseo. Yo creo que no nos vamos en diciembre. Creo que los argentinos no van a volver atrás. Creo que los argentinos van a respaldar el cambio. Entonces lo que le invito es cuando sigamos discutiendo, podamos lograr superar esa discusión y construir realmente ejes de acuerdo. Bueno, a esta Argentina llega Ismael Cala y ya lo voy a recibir. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Muy bien, Por Luis. favor, un placer verte. Gracias, igual. ¿Cuántas veces ya viniste a la Argentina? Yo creo que son 6 o 7 veces y la verdad siempre las disfruto a plenitud. Me encanta estar de regreso. En esta oportunidad, mira, hablabas de la situación del país y yo vengo a una capacitación de PSA, una empresa que en medio de lo que podríamos llamar crisis, ellos siguen invirtiendo y aportando en la capacitación de sus distribuidores, así que me encanta estar aquí. ¿Olfato? ¿De qué Argentina percibís? Uno vive en una Argentina tensa, de grieta, Sí, ¿qué sentís vos? Sabes que como periodista uno no puede dejar de indagar, de preguntar, y cuando venía del aeropuerto al hotel, el conductor que me llevaba, le dije, ¿cómo va el país? Una pregunta que tomó una respuesta de 50 minutos. Claro, del aeropuerto hasta el hotel y hubiese sido ida y vuelta. Y ¿sabes qué? Descendiente de italianos, me hizo su historia y sentí su frustración. Me dijo, mi vida se ha ido entre gobierno y gobierno. Y es mi vida y no hay marcha atrás. Y me decía, ¿no? de la frustración de cómo los políticos, a través de su manipulación política, desdeñan el trabajo del otro, bloquean o hacen emboscadas para que no te vaya bien, para entonces yo poder tener mi oportunidad dentro de 4 años. Y yo lo entendí, decía, y es verdad, y tiene toda la razón. Entonces, es lamentable, pero qué triste que muchas de las crisis que nuestros países viven son crisis que pudieran haber sido evitadas. Lamentablemente no es un fenómeno argentino, No. El de la frustración respecto de la representación política. La democracia representativa está en crisis en todo el mundo. Por supuesto, Estados Unidos es un país que en este momento yo empecé a hacer ayuno de noticias hace mucho rato. Hace 3 años dejé CNN en español y te digo, he sido mucho más feliz. Y he vivido una vida mucho más contento conmigo mismo porque la tiranía de estar 24 horas teniendo que seguir las noticias, hasta yo como ciudadano de un país donde vivo, que es Estados Unidos, llegó a hastiarme, a cansarme, a jugar con mi psiquis y con mi inteligencia emocional y hasta con mi propia salud. Y lo veo en las televisoras, o sea, el tema Trump todos los días, 24 horas, tú dices, me enfoco mi energía en salir adelante y utilizar esto, como me decía el conductor ayer, mi vida, poder diseñar algo para mí, o le presto atención y soy un monigote y una marioneta de todo lo que estoy escuchando que los políticos quieren hacer, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener un balance en eso. Quiero hablar de vos, quiero contar un poco, que nos cuentes un poco de tu vida, pero trajiste a Trump aquí, hablamos de la aparición de los neofascismos en Europa, de las intolerancias, digamos, ¿sentís que estamos en un momento? Algunos creen que en los 20, en 1920, en lo previo a la llegada de movimientos bravos. ¿Sentís esto? Yo siento que hay un despertar de conciencia. Quiero apuntar por ser optimista.
Lo que sucede es que muchas veces nuestras sociedades tienen que tocar fondo y no necesariamente una única vez, varias veces, para poner prioridades y saber hacia dónde vamos como cultura, como civilización. Pero yo quiero pensar, Luis, que nosotros no estamos a punto de un barranco o como mucha gente lo ve de una manera totalmente negativa. En el mundo se están produciendo hoy muchas más noticias positivas que las que son malas. Pero el cerebro tiene ese prejuicio de la negatividad y nosotros alimentamos ese monstruo mórbido y constantemente nos estamos enfocando en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que genera interés, que desde el punto de vista de neurociencias es negativo, es aparentemente tóxico. Entonces, a mí me gusta ir un poquito por encima de eso y tener una visión de futuro que es una visión de prosperidad, porque es una visión de abundancia. Y te digo sinceramente, obvio mi opinión de Argentina es sesgada, es la de un turista, es la de un visitante, pero yo hoy miraba Buenos Aires y decía, esta es una de las mejores capitales del mundo. Este país, cada vez que yo vengo, siempre ha estado en crisis, o siempre los argentinos me han dicho que están en crisis, y llevo 7 años viniendo, pero la sensación es una sensación de abundancia, una sensación de prosperidad, por lo menos desde los ojos, desde fuera. Que sí es lamentable que el peso se siga devaluando, porque eso afecta el bolsillo de todos, que las tarifas de lo que se tiene que pagar por canasta básica, subsidio que antes era subsidiado por el gobierno, ahora han subido los precios de muchas necesidades básicas, eso obviamente la gente lo resiente, porque no es que necesariamente los salarios suban. Entonces, habría que ver cuál es el modelo, pero no creo que haya una sociedad perfecta en ninguna parte del mundo. Claro que no. Naciste en Santiago de Cuba, ¿no? Sí. ¿Sabes qué vos decías? Uno tiene esta opción, o se queda en lo negativo, en la información, o trata de sobreponerse. ¿Pensás que tu vida tuvo golpes no sencillos? Contame cómo era tu Santiago de Cuba natal. Pues es una ciudad muy bonita. Yo nací en un pueblo cerca de la ciudad, se llama El Caney, en zona de montaña, y tiene una canción y todo que se reconoce como Frutas del Caney, un clásico de la música tradicional cubana, que dice que las frutas de esa región de Cuba son las más dulces. Entonces las piñas, la guayaba, los marañones, los más dulces. Y lo cierto es que yo tuve una niñez bastante dulce por la cantidad de frutas que comí, un poquito agria en el sentido de una historia familiar que pude empezar a liberar a través de mi primer libro, El Poder de Escuchar, pero que por muchos años de infancia y adolescencia me tuvo prisionero en el secretismo de no poder contar o preguntar sobre suicidios, sobre enfermedades mentales como la esquizofrenia que vivió mi papá. Y la verdad eso fue una tortura, una prisión mental por muchos años. Cuando empecé a entender que yo no tenía por qué sentir vergüenza de esa historia, que al contrario, si era la herencia que me tocó en un 50%, la tenía que aceptar, procesar y trabajar, la vida tomó otro rumbo y otro destino. Y yo creo que por eso es que hoy lo que estoy haciendo me da tanta satisfacción y lo veo como un instrumento de servicio, porque puede liberar a otros y ayudar a otros. Hoy ves Cuba y ¿qué ves? Voy a Cuba la semana próxima. Hace 2 años no voy, estuve 15 años sin ir por ser considerado gusano, apátrida, contrarrevolucionario, enemigo de la revolución. A los 28 años cuando decidí salirme de Cuba y que nadie me contara cómo va el mundo. Por eso yo soy cauteloso con venir a decir en Argentina cómo está el país, porque no lo sé, no vivo acá. Pero mucha gente me decía cómo era Cuba sin haber vivido en Cuba, o habiendo ido a Cuba solo con visitas oficiales. Y yo quise ver cómo era el mundo fuera de Cuba. Y hoy te puedo decir que Cuba es un país extraordinario, de mucho potencial, pero todavía encasillado en un régimen que, si bien el capitalismo no es que sea la panacea del mundo, pero por lo menos estimula a que tú labres un camino. A mí lo que me enseñaron en Cuba es una porquería. Que un gobierno pueda satisfacer todas tus necesidades, lo que hace es enquistarte en un parasitismo proletario que no produce nada, y ahí está la economía cubana. Entonces, ¿cómo veo Cuba? La veo como lamentablemente Cuba se llamó a sí misma hace muchos años, cuando a mí en historia de la geografía cubana me decían, mira Cuba, ¿qué tiene la isla de Cuba como forma? Y me decían, un caimán dormido. Y eso es lo que yo veo en Cuba. Veo un caimán que no acaba de despertar, que tiene fuerza, que tiene garra, pero que está ahí tratando de reinventarse con cambios que son muy cosméticos. Y yo siento que Cuba necesita más apertura, más libertad, más pluralidad y más respeto a la opinión del otro, que no viene de una única ideología. Pues es que sabés, porque venís a la Argentina mucho, que hay todavía muchísimos admiradores de la revolución, de Fidel,
de Raúl, Sí. del Che. ¿Y qué te pasa cuando te encontrás con alguien que te dice, ojalá hubiésemos tenido esa revolución? Bueno, antes me preocupaba porque antes yo quería complacer a todos. Antes me importaba demasiado la opinión de otros. Hoy me importa un carajo. Y hoy a todo el que me venga a defender un proyecto le digo, te entiendo, no te juzgo. Entiendo que además en el momento en el que la Revolución Cubana surgió era perfectamente una bandera ideológica que tenía sentido contra el imperialismo yanqui, haciéndose el policía del mundo y queriendo imponer ese sistema de supremacía a todos. Entiendo lo que la Guerra Fría trajo, pero vivimos otros tiempos y además yo creo que los políticos nos han tomado por estúpidos. Creo que toda esta gente que se ha querido quedar en el poder por 50, 60 años piensa que los demás no tenemos demasiado cerebro como para una alternancia, crear prosperidad en un país. Entonces yo a estas personas le digo, mira, vamos a hacer algo. Yo viví 28 años en Cuba. ¿Cuántos viviste tú? 15 días, claro. Entonces, cuando tú hayas vivido 28 años y podamos comparar y equiparar, a lo mejor el diálogo puede tener una coherencia, porque yo no puedo venir aquí a decirte o a venir a decirle a un chileno cómo fue vivir bajo Pinochet, no me atrevería a hacerlo. Vagamente puedo yo incluso hablar de la historia de Cuba, porque la que yo recibí ya ni me cuestiono qué tan certera o no fue. Sobre Che Guevara, si todos los días de mi vida repetí, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Tú me invitas a ver una película sobre el Che, hoy te digo, gracias, te devuelvo la entrada, no me interesa. Es algo que ya es parte de mi educación, de mi lavado de cerebro, pero que la energía vital de un ser humano tiene que estar enfocada en algo que quiera crear con prosperidad y donde tú sientas que puedes tener un control y cierta autonomía. Entonces, en todas estas cosas tan manipuladas de la historia, ya perdí demasiado tiempo con esto. Pero dijiste algo que es muy interesante. En una época quería complacer a todo el mundo. Sí. ¿Te desprendiste de eso? De mucho. Uno no se desprende de todo porque el ser humano es un ser social. Entonces, a no ser que uno decida ser un ermitaño e irse a vivir en una cueva, la opinión de los demás te va a importar. Pero no de una manera tan enfermiza como la tuve yo por mucho tiempo. O sea, yo fui una persona que no tuvo una identidad férrea, firme, de un liderazgo que decía, este soy y estos son mis valores y yo creo que no les estoy haciendo daño a nadie, por lo tanto voy por aquí. No, yo trataba de ser como monedita de oro hasta que entendí que es imposible tener una vida propia y complacer a todos los demás, porque en el mundo hay mucha gente que hagas lo que hagas, va a tomar el banquillo de la crítica, va a querer hacer reseña en vez de utilizar su energía para crear. Entonces me costó mucho tiempo. Mira, este año voy a cumplir 50 años. Ojalá yo te pudiera haber dicho esto cuando tenía 25. Pero sucede después, con el tiempo, ¿no? Las cosas se dan cuando se tienen que dar. Exactamente. Bueno, nunca es tarde. No, claro. Ahora, y aparte 50 años hoy es nada. Te lo dice alguien que va a cumplir 55 la semana que viene, así que bueno. de eso estamos hablando. Pero pensaba en esto, digo, trabajaste en un lugar de un altísimo, con un éxito fenomenal, digamos, te veía el continente, cuanto menos el mundo también, donde tenías que agradar a todo el mundo. Digamos. Exactamente. ¿Y cómo balanceabas este deseo de agradar y ser exitoso en la tele y reencontrarte con vos mismo? Bueno, fue una época donde mi ego importaba más que mi alma. Y por mucho tiempo mi ego quería el éxito, el reconocimiento y la aprobación de mucha gente, la aprobación internacional y tener como un diapasón donde tú pudieras gustarle a mucha gente. Por eso te digo, y cuando ese es tu interés, te disuelves entre mucho. Pero creo que después de casi 6 años de mucho éxito, la verdad, con este programa en CNN, yo encontré que la voz del ego no era mi mejor consejero, que había un llamado desde mi corazón, desde el alma, que a lo mejor era un pensamiento mucho menos popular, incluso conmigo mismo, de hacer una pausa en el periodismo tradicional y en los medios convencionales y de arriesgarme a hacer algo que tuviera mucha más coherencia y congruencia con lo que yo sentía era un llamado nuevo, renovado, de aportar en la vida. Y la verdad te digo, fue muy poco popular, incluso hasta recuerdo la primera vez que se lo dije a mi madre, que me dijo, estás loco, una vez más, vas a dejar algo que te ha costado tanto trabajo construir, te va espectacularmente bien. Y yo le dije, sí, me va bien hacia afuera. Pero ¿qué pasa conmigo? Cuando yo converso conmigo y digo, estoy coherente con lo que estoy haciendo, le creo a los políticos que estoy entrevistando, puedo yo decirle, usted me ve cara de imbécil. Te dieron ganas. Me dieron ganas. ¿Con quién y no lo puedo hacer. Entonces, ¿para qué a esta altura de la vida
voy a estar haciendo cosas que no son congruentes, que no son honestas. ¿Con quién te dieron ganas de decirle, me está tomando imbécil? Con muchos. ¿Con quién no me dio ganas de hacerlo? Porque fíjate, es más fácil responderte con quién no que con quién me dio ganas, porque con quién me dio ganas, no quiero absolutizar, pero fue un 95% de todos los políticos a los que entrevisté. Pero ¿con quién no me dio ganas? Con Pepe Mujica. Yo entrevisté a Pepe Mujica siendo todavía presidente de Uruguay. Y le pregunté sobre Cuba y le pregunté sobre su ideología, cómo era antes y cómo era ahora. Y le hice preguntas provocativas y el hombre asumió cambiar de opinión, asumió su cambio de paradigma de una época de guerrillero a una época de presidente años después, hizo comentarios de Cuba que no necesariamente creo que fueron muy alabadores en ese momento. Entonces, cuando terminé fuera de cámaras, le dije, realmente esta es una rara entrevista, porque yo nunca me he parado, casi nunca, de una entrevista con un político con la sensación de que tanto su lenguaje corporal, su mirada, como su discurso tenían una misma coherencia. Nada menos. Exacto. Nada menos. ¿A Cristina no pudiste entrevistarla? No, ella nunca se dejó. Era como el correcaminos. Se escapaba. No, siempre decía que no. ¿Y qué impresión te da? Pues no sé, la verdad. Yo siempre tuve curiosidad de entrevistar a Cristina. Me parecía un personaje muy carismático para entrevistar. Una mujer que había podido hechizar a gran parte de un país, no a todos, pero que había podido conquistar con su comunicación, con sus discursos y con su gobierno a una parte del país, de la famosa grieta que ustedes hablan, ¿verdad? Entonces, yo siempre perseguí eso. Y te digo algo, a pesar de que yo tenga mi manera de ver el mundo, en las entrevistas siempre usé un estado de equidad y de no agresividad y de hacer sentir al invitado que yo quería realmente desde mi corazón sacar lo mejor de ellos. Pero obviamente sabes que en muchas posiciones ideológicas la gente ya asumía que por solo representar al medio al que representaba, que venía de Estados Unidos, ya yo tenía una tendencia. Tuve que cargar también con un estigma que es al ser un cubano que dejó Cuba, que abandonó Cuba, obviamente ya no tengo posibilidad de escuchar a alguien de la izquierda o que piense diferente. Y no es así, yo creo en el diálogo, creo en la capacidad de escuchar. Y me tocó con el presidente Evo Morales cuando me dijo, gusano, sé que te has escapado de Cuba, sé que representas al imperialismo. Y tuve que tragarme la lengua, dejarlo hablar y luego decirle, bueno, yo creo que usted está usando mal el término escaparse porque uno solo se escapa de una prisión. Y hacerlo con cautela. Obviamente por dentro me daban ganas de hacer muchas otras cosas, ¿no? Pero eso aquí se consideraría tibieza, digo, en la Argentina crispada, sí, que es insólito que haya como un desprecio por la mesura, por la tibieza, que digamos, forma parte de sí, la base de nuestro trabajo. ¿Y qué te pasa cuando hoy alguien te insulta o te dice gusano? ¿Qué te pasa hoy, a diferencia de tus 26 cuando te fuiste? Monetizo el insulto. A ver. Optimizo el insulto. Te pongo un ejemplo. En CNN yo recibía hasta amenazas de muerte. Recuerdo una vez que no pude dormir una noche cuando recibí un tuit haciendo una entrevista con un candidato a la presidencia de Guatemala y el tuit decía literalmente, el día que llegues a Guatemala te voy a volar la cabeza. Cuando yo leí eso, esa noche créeme que yo no pude dormir. Y bueno, tuve que empezar a procesar que detrás de un tuit, detrás de un mensaje en redes sociales se puede esconder el anonimato de la bajeza humana. Otra noche, en un programa político, recibí otro tuit que decía, eres un tarifado, a ti te paga la CIA y eres un hijo de P. 3 puntos suspensivos. Pero ese día yo dije, esto no lo voy a sufrir. No voy a contestar, porque el deseo de contestar realmente, está ahí, ¿verdad? Del fósforo fue, más hijo de P eres tú, tu abuela, tu madre y toda tu parentela. Pero dije, esto no tiene inteligencia emocional, por lo tanto no lo puedo hacer. Pero ¿qué hago yo y dejo esto acá, entrenando el cerebro para monetizar esto? Y sabes, Luis, que 2, 3 semanas después yo estaba escribiendo el libro que en ese momento estaba escribiendo, que se llamaba Mis 3 P's de éxito. Pasión, paciencia y perseverancia. Y vino el tuit del venezolano con el insulto, eres un hijo de P, 3 puntos suspensivos. Y dije, wow, claro que soy un buen hijo de P, porque estoy escribiendo un libro sobre 3 P's de éxito. Qué mal título, además. Era un libro en primera persona. Llamé a la editorial, le dije, ¿sabes qué? Este libro no va. Se va a llamar Un buen hijo de P.
y va a ser una fábula, porque voy a convertir esto en personajes, ya tengo la historia, se me ha ocurrido, después de haber tenido un contrato firmado. Entonces, a esto yo le llamo el juego que tú haces con optimizar. Si tu cerebro lo optimizas para que todo lo que alguien te diga, aunque sea supuestamente trágico, negativo, tú le das la vuelta y lo conviertes en positivo, créeme que uno va a tener el cerebro que siempre va a estar haciendo así, tan, 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 campanita. Y de hecho, el negocio de Ser Tú, que es parte de la plataforma que yo mañana hago aquí en La Rural, ante 3,000 personas, vino de un titular, de un periodista peruano que me hizo una entrevista después de yo salir de CNN, y el titular le puso, Ismael Cala, 2 puntos, el negocio del positivismo. Y yo tomé la palabra negocio y dije, parece que él lo quiere hacer con mala intención, ¿verdad? Yo voy a usar esto. Y creé una plataforma que se llama El negocio de Ser Tú. Mentalidad de emprendedor. Y nos ha ido excelente. ¿Cuánto he ganado con eso? Ni sé, ya perdí la cuenta. Pero si uno se queda enquistado en lo que alguien dice de ti, que tú no puedes nunca controlar, ¿qué vas a hacer? Sufrir. Habla más del que insulta que del insultado, el insulto en sí. O sea, cuenta más de quien lo está profiriendo el insulto, ¿no? Bueno, yo creo que el gran insulto que le puedes hacer a quien te insulta es decirle gracias por tu insulto. Yo le contesté al del tuit del hijo de P. En cuanto tuve la idea del libro, le contesté, muchísimas gracias, sí soy un buen hijo de P. Hijo de pasión, paciencia y perseverancia. Espere mi segundo libro. Sí. El mejor regalo que le puedes hacer a alguien que te insulte es agradecerle el insulto si tú utilizas el insulto para salir fortalecido de él y hacer algo positivo con eso. ¿Pasaste hambre en tu vida alguna vez, hambre, Ismael? Sí, pasé hambre. Fui a la universidad en el llamado periodo especial en Cuba cuando se colapsó la Unión Soviética, desapareció el bloque socialista, muro de Berlín. No había comida, porque mucho de lo que Cuba recibía tenía que ver con la matriz del bloque socialista. Y yo recuerdo que mi madre, una madre humilde, 3 hijos de la misma edad, madre soltera, me decía, bueno, pues esto es lo que hay. Arroz hervido y un huevo duro. Y en una cantinita que era de metal, una lata de metal, yo me llevaba desde la mañana para la hora del almuerzo en la universidad, abrir la cantina y comer. Pero Santiago de Cuba tiene una temperatura de 32 grados Celsius todo el año. ¿Qué significa? Que yo no tenía dónde refrigerar aquello. Y cuando llegaba la hora del almuerzo, Luis, yo tenía una disyuntiva que la recuerdo perfectamente. Y era oler. Y si el olor no era tan putrefacto como para darme el instinto de decir, Ismael, no te comas esto porque te va a hacer daño, vas a vomitar, vas a tener diarrea, te vas a ir y no vas a poder terminar los estudios del día, no comía. Pero si era un olor medio que se estaba poniendo malo, pero yo todavía podía taparme la nariz y comérmelo, me lo comía porque decía, de aquí a las 7, 8 de la noche, si yo no como, no voy a tener energía para concentrarme. Entonces, pocas noches me fui sin comer a la cama, pero siempre teníamos el agua de azúcar. El agua de azúcar, algún dulce si aparecía. Ahora, nutrición balanceada, adecuada en esos años, te estoy hablando año 90, año 92, 93, no. Es la época donde muchos cubanos, no teniendo carne, hacían la cáscara de la toronja, que es gruesa, y la sofreían con el aceite y los tomates como si fuese carne, y se la comían con un poco de arroz. Dijiste, mamá, ¿vive tu madre? Sí, claro, tiene 71 años y vive en Miami. Y decías, mamá soltera, madre soltera, ¿y papá? Papá vivió hasta los 62 años, pero como te digo, mi papá fue un hombre brillante al que no se le diagnosticó a tiempo la esquizofrenia. Mi mamá se casó totalmente enamorada de mi padre, incluso viendo más allá de la belleza física, porque a mi papá le faltaba el brazo izquierdo, lo perdió cuando era un niño, 8 años, y a ella eso no le importó. Se casó totalmente enamorada, pero el tema de la esquizofrenia trabaja de una manera difícil en la mente de una persona. Entonces, con menos de 4 años mis padres se divorciaron, fue un divorcio bastante hostil entre ellos, nosotros vivimos esa hostilidad y mi padre quedó viviendo en la casa familiar con sus hermanos. Entonces, por mucho tiempo, pues, aunque estaban geográficamente cerca, pero no éramos una familia, no unidos. Y digo, ¿quedó rencor? ¿Quedó qué? Por aquellos que provocaron que aquel niño tenía que oler la comida para saber si, o aquel joven tenía que oler la comida para saber si podía comer. ¿Qué quedó respecto de los que generaron ese sistema? Pues hoy gratitud. Hoy gratitud. ¿Les agradeces? Sí, la gente no lo puede entender.
¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú haces un trabajo de sanación, un trabajo que tiene que ver con el perdón. Y yo sé que aquí en Argentina es un poco difícil hablar del perdón porque hay una frase que dice no olvido y no perdono, ni olvido ni perdón. Entonces, ¿cómo vas a poder entender lo que voy a decir si esta frase está en el subconsciente popular de una nación? Y lo entiendo y lo respeto, no juzgo. Pero en mi vida yo no quiero resentimientos, no quiero odio, porque el odio es el veneno que tú escoges mantener en tu sistema. El odio no mata a tu agresor. Y el perdón no es que olvides. No. Tú puedes perdonarte y perdonar sin olvidar. Y además con la sensación de hasta en algún momento buscar justicia. Pero no con ese resentimiento, esa rabia. Entonces, por muchos años yo viví así. En Cuba, resintiendo apagones, resintiendo más bien alumbrones, resintiendo la oportunidad de no poder viajar cuando yo quería ser un mochilero a los 16, 17 años y mira, hasta los 28 no pude tomar un avión para conocer el mundo. Resentí demasiado. Fui un joven que sufrió envidia, que es un cáncer, y yo fui envidioso, resentía a los otros, me comparaba con aquel. Y yo veía lo que eso producía en mi sistema endocrino, en mis hormonas, en mi sistema psíquico y por lo tanto en mi sistema inmunológico. Mis únicas enfermedades en la vida han sido hasta que yo viví a los 28 años en Cuba. Porque mis enfermedades fueron el resultado de un sistema como tal lleno de resentimientos y de odio. El odio enferma, la falta de perdón enferma. Y por lo tanto yo no quiero eso. Pero para ponerlo en términos bien personales, ¿sentís gratitud por Fidel Castro? Yo te diría que agradezco lo que Fidel hizo con mi historia de vida. Yo no agradezco lo que Fidel ha hecho con la vida de otros. Hay otros cubanos que dicen, mi padre desapareció, mi abuelo, por ejemplo, fue preso político. Hay otros que te dicen, murieron tantas personas, tú no habías nacido. Y es verdad, yo no había nacido, yo nací en el 69, 10 años después de la revolución. Yo lo único que puedo hacer hoy es lidiar con mi historia, no con la historia de otros. Y con mi historia, yo tengo que abrazar mi historia. El Ismael Cala que está sentado hoy aquí contigo le debe a Fidel Castro quién es. Le debe su resiliencia, le debe su fuerza de voluntad, le debe que me haya hecho ir a la escuela al campo obligado a trabajar cuando yo era niño y adolescente. La educación me la daban gratis, pero yo tenía que ir 45 días a recoger café, sacar papas, plátano. Y en su momento lo resentía. Me puse cal en los ojos para aparentar tener conjuntivitis para que me liberaran de la escuela al campo. Otros se ponían toallas húmedas en los brazos, se partían a propósito el brazo para que le dieran la baja de esa escuela al campo que era obligatoria. Y en su momento uno resiente todo esto. Pero hoy yo miro hacia atrás y yo digo, ¿quién fueras tú sin tu historia? A lo mejor serías como tanta gente que ha heredado tanto y no tiene propósito de vida. Y no tiene fuerza, y no tiene sed, y no tiene hambre de superarse, de ser una mejor versión, de ser libre. Como no fui libre por mucho tiempo, hoy nadie me puede doblegar. No Trump, nadie. ¿Cómo te fuiste? A los 28 te fuiste. Sí. Fuiste a Canadá, si no me equivoco. Fui a Canadá, a Toronto. ¿Y te fuiste a una beca, a un No, fui como maestro de ceremonia porque el propio gobierno cubano me consultó si yo iba a poder ser el maestro de ceremonia de una delegación que ellos mandaban. Por eso te digo que como la única manera de salir era una manera oficial a través del gobierno, una vez que yo decidí no regresar, ya caigo en una lista en ese momento muy de caricatura, de gusano, apátrida y todo lo demás. Traidor a la patria. Exactamente. Y todo lo que vos quisieras. ¿Y en Cuba quién quedó de la familia? Todos. Salí yo solo. Y quedó todos. Mi madre, mi abuela. Mi abuelita murió, yo no pude ir a su entierro. Mi padre murió en 15 años, yo no pude ir. Mi tía abuela, o sea, y ahora en el 2016 me dejaron entrar perfectamente. Por eso siento que hay aires de cambio, hay aires de apertura, hay aires donde ese resentimiento de que tú eres el cubano gusano porque vives acá y no eres aceptado acá es diferente. Y voy ahora, en 2 semanas, con un escritor español que va a escribir una novela biográfica sobre mi historia de vida y le voy a llevar a donde viví. Pensaba esto, digo, qué trabajo potente y que puede inspirar a muchos. Te vas, gusano apátrida traidor, toda tu familia en Cuba, no podés volver, muere tu padre y decís, tengo gratitud, familia en Cuba, no podés volver, muere tu padre y decís, tengo... Sí, mucho esfuerzo. Yo estuve en el 2016 y esto causó mucho revuelo. De hecho, lo dije en Argentina, pero repicó en Miami.
cuando fui en el 2016, fui al cementerio Santa Ifigenia, donde está el mausoleo a Fidel Castro. Y la gente malinterpretó porque yo dije, estando allí, el mausoleo de Martí, que es un monumento enorme construido, y una piedra que representa a Fidel, los dos, uno al que me marcó su vida por admiración y por su brillantez intelectual, el otro porque nací bajo los dictámenes de su gobierno, dos figuras importantes en mi historia. Y empecé a llorar. Pero no fueron lágrimas de admiración por Fidel Castro, fueron lágrimas de conmoción. Es como ver 28 años de la película de tu vida entre esta tumba y este mausoleo. La gente esto no lo puede entender, pero una vez más te digo, ya yo no me expreso necesariamente para que los demás me entiendan. Me expreso como un ejercicio de autoexpresión honesta. Entonces, como ya no tengo la expectativa de que todo el mundo me pueda entender, sé que muchas de las cosas que puedo decir no pueden ser entendidas, pero es la historia y lo que quiero compartir es que cuando vives la historia de esta manera, la gratitud es el cimiento de tu felicidad personal. ¿Y la casa de Santiago Cuba estaba? ¿La casa donde vos vivías? Bueno, es una casa que fue la casa de mi abuela, casa de mi tía, luego la dividieron tía y abuela, hoy sigue viviendo allí la mayor de mis sobrinas, todavía existe la casa. ¿Y qué te pasó cuando volviste? Pues fue una sensación extraña, me encantó porque cuando tú regresas al lugar donde naciste te das cuenta que eres de ahí. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que no soy ya de ahí. Entonces fue una sensación como muy rara de decir mi ADN es de aquí, pero hoy soy del mundo. Hoy puedo vivir en Buenos Aires, que me encantará vivir aquí por lo menos 2 o 3 años. Viví en México, viví en Toronto, vivo ahora en Miami. Nunca he sentido que Miami es mi destino final. Entonces, no sé, uno empieza a sentirse como ciudadano no local y ciudadano de cualquier parte del mundo, aunque tengas tu identidad de haber nacido en un terruño en particular, ¿no? Que, Ismael, alguien puede decir, bueno, este trabajo de resiliencia y de curación, de sanación, me atrevo a decir, que se da porque tuviste la suerte de triunfar, porque fuiste por mérito propio, quiero decir, pero fuiste un exitoso, pudiste tener una seguridad económica. Muchos que siguen en esta angustia como la que vos has pasado y no pueden reconvertirla porque no han salido de ahí. ¿El éxito a vos te garantizó? ¿El éxito es el modo de comenzar este trabajo? Yo no sé lo que es éxito. El primer tema que nosotros los seres humanos tenemos es que a veces tenemos el concepto equivocado de éxito y yo lo tuve. Y fíjate, para mí éxito en un momento determinado era reconocimiento público. Era probarme a mí mismo que yo era merecedor, que valía, que podía salir adelante. Hoy para mí éxito es servir, es como decir, soy útil, aporto algo a la sociedad. Por ejemplo, muchos colegas míos me dicen, lo que tú hiciste al salir de CNN es un suicidio. Hoy tienes mucha exposición que la que tenías antes. Y le digo, sí, pero es exposición de calidad. Es exposición donde yo quiero estar. Ya no tengo que estar donde no quiero estar. Entonces, el concepto de éxito cambió. Para mí, éxito es el poder vivir bajo mis propios términos, ser un poco más libre, aunque la fama sea menor, el reconocimiento y la exposición sea mucho menor. Es que hay cosas en la vida que no se pueden cambiar. Pero tienes toda la razón. Hay muchas otras personas que están en la etapa del sufrimiento, de la supervivencia. Y cuando uno está en esa etapa, es difícil poder automotivarse. Entonces, ahí es donde uno tiene que buscar las herramientas de estudiar cosas que no nos dieron en la escuela primaria, conocer tu cerebro, conocer cómo funciona tu propio organismo para revertirlo con mejores hábitos. Y a mí me costó mucho tiempo porque yo nada de esto lo aprendí temprano. Pero dijiste varias veces, el odio, el resentimiento, la ira enferman. Sí, pero además es comprobado, no es algo místico, es comprobado. Nosotros somos seres humanos, Einstein ya lo dijo. Einstein ya dijo cuando estudió la energía y la materia, dijo, la energía es la entidad gobernante sobre la materia. Y nosotros hemos recibido una educación tan radicalmente limitada que nos ha puesto énfasis en el mundo hacia afuera, geografía, historia, matemática, química, nos es útil y nos han dado muy poco hacia adentro, de cómo entendernos como seres humanos, de cómo entender cómo funciona tu cerebro y cómo mejorarlo y optimizarlo, de cómo entender que tu salud no es me siento mal y voy al médico y que me dé una pastilla. No, tu salud, posiblemente el deterioro de ese equilibrio está en cómo piensas,
está en cómo interpretas la realidad, está en las hormonas que tu cerebro a través de los neurotransmisores empiezan a generar y cada receptor celular va recibiendo eso. Entonces, yo esto no lo sabía. Hoy yo soy alguien que se dedica con obsesión a estudiar neurociencias, epigenética, psicología positiva, inteligencia emocional, psiconeuroendocrino, inmunología, y es lo que hace que esté cambiando prioridades de vida. ¿Y cómo llegaste a Chopra? Porque sé que trabajaste en esta corriente. Sí, 3 años hicimos 4 retos de meditación de 21 días con Deepak Chopra. Yo llegué a Chopra por libros. Llegué a Chopra en esa búsqueda cuando salí a los 28 o 29 años de Cuba y empecé a leer a Don Miguel Ruiz, a Tony Robbins, a Deepak Chopra, a John Maxwell, o sea, muchos expertos, Bruce Lipton con epigenética. Pero en 2014, conozco a Deepak Chopra en Valencia, Venezuela, en un evento que se llama Cumbre del Éxito. Y ahí le digo, Deepak, he seguido sus libros, sigo las meditaciones que usted hace con Oprah Winfrey en inglés, y me encantaría hacer el puente de su trabajo al mercado hispano. ¿Por qué no hacemos estas meditaciones también en español? Y él me dijo, he estado buscando un mensajero para esto. Y yo le dije, bueno, pues si puedo ser de ayuda, con mucho gusto. Y la verdad que fue un proceso que en 3 meses el Centro Chopra tenía con Cal Enterprises una alianza firmada por estos 3 años para llevar las meditaciones al mercado hispano. Y ha sido de mucha ayuda para muchísimas personas. Entonces luego quedé en alianza con el Centro Chopra. Mi primera conferencia en inglés fue una invitación de Deepak al centro en San Diego. Y la verdad que ha sido un mentor. Aprendí muchísimo. Yo, por ejemplo, no meditaba con éxito antes de conocer a Deepak. Y luego, en esos 3 años, a través de su programa de meditación, aprendí cómo a serenar la mente y ha sido una herramienta increíble. Para los agnósticos, incrédulos, todo Sí. de esto, es casi como una posición, nosotros decimos una posición cool, una cosa de una pose. Sí. ¿Qué tenés para decirnos a eso? ¿Pero cuál posición? La meditación, no puedo pagar los impuestos, tengo problemas de trabajo, tengo que meditar para bajar y serenar la mente. Bueno, pagar los impuestos, la meditación no te lo va a pagar, ¿verdad? O sea, seamos realistas. La meditación lo único que va a trabajar es cómo está tu sistema nervioso, cómo está tu sistema inmunológico, cómo está la turbulencia mental. Cuando hay caos, si uno como líder tiene caos en su mente, tú vas a tomar decisiones totalmente bajo el impulso de la carencia, de la urgencia. Cuando hay caos, cuando hay ansiedad en el ambiente, si tu programación dentro es de mucho más control, serenidad, créeme que tu respuesta es mucho más inteligente. Entre razón e inteligencia emocional, ese puente es lo que nos permite a nosotros responder mejor. Y yo lo he comprobado, o sea, yo he comprobado cómo a mí la meditación me ha permitido bajar los decibeles de una tormenta mental de caos que había en mi cerebro. Entonces, recordemos algo, Luis. Yo vengo de una familia con trastornos mentales y cerebrales. Uno de mis hermanos sufre de esquizofrenia, el otro tuvo su tema también con dependencias. Gracias a Dios los dos están muy bien y yo a los 15 años tuve mi primera crisis donde mi madre me lleva a un psiquiatra y el psiquiatra lo que me dio es una pastilla que seguramente yo debería haber tomado por el resto de mi vida. Y mucha gente la necesita porque hay un desbalance químico profundo. Pero hay muchos otros que van a tomar ansiolíticos y que se están medicando solo por la incapacidad de manejar la electricidad de su cerebro, de poder calmar y lograr una paz mental. Y a mí la meditación me lo ha dado. Pero además, para los agnósticos yo le digo, ¿por qué no leen un poco más de ciencia? Ya que los agnósticos les gustan los datos, la evidencia. Hoy no hay casa de estudio importante que no tenga su departamento en psicología positiva con estudios sobre los resultados de la meditación. No puedo meditar. Tengo que hacer este programa, de acá me tengo que escribir una nota para Infobae. O sea, da la impresión como es de una lejanía, Sí. lo estoy exagerando, Sí. como es imposible físicamente si no tengo una situación económica resuelta y me puedo dedicar a meditar. No tengo tiempo para meditar, Ismael. ¿Cómo hago? 5 minutos, si tú no tienes 5 minutos para meditar y hacer una pausa, entonces no tienes vida, Luis. Entonces estamos en supervivencia, porque 5 minutos de hacer una pausa puede repercutir en que tú tengas
una mejor mañana. Y fíjate, el estado de vivir de presencia consciente es eso, es hacer pausas, es vivir siendo un humano por diseño y no en piloto automático. La mayoría de nosotros estamos viviendo un programa, incluso en cuanto a creencias. ¿Quiénes somos nosotros? Es en gran medida el resultado de lo que papá y mamá, con la mejor de sus intenciones, pusieron en tu cerebro: la escuela, la religión predominante, la cultura local de donde naciste. Pero si uno es un ser humano despierto, que además tenemos la inteligencia para eso, las pausas de reflexión son las que permiten que tú te puedas renovar. Porque hay mucha gente que siente más estrés que otros haciendo la misma responsabilidad, por la incapacidad que tienen de poder controlar los cambios repentinos del entorno y la incertidumbre. Y eso te lo da un proceso de reprogramación consciente de tu mente a través de la meditación. Yo no hago meditación porque es cool, yo hago meditación porque mi cerebro está jodido. Y si mi cerebro jodido no tiene todos los días 5 o 10 minutos de pausa, yo estuviera medicado. ¿Y meditas con respiración? ¡Claro! Respiro 5 minutos, lo hago constantemente en los aviones, lo hago al levantarme, combino un poquito de Qigong con 3, 4 movimientos de yoga. A veces yo no tengo tiempo tampoco de dedicarme la hora que me gustaría tener, que yo le digo que es la hora sagrada, la hora que uno se dedica por lo menos en las mañanas. A veces no lo hay. Yoga llegué, Qigong me lo perdí. ¿Qué es el Qigong? Qigong es ¿no has visto Kung Fu Panda? Ah, sí, claro, sí, claro. Kung Fu Panda, cuando él hace esto con el chi es lo que los indios llaman el prana, la energía vital. Nosotros somos energía. Tu cuerpo y el mío, en el momento en que el último aliento sale, es un cuerpo inerte. Nada cambió, pero ya no hay energía. Entonces los seres humanos ponemos más énfasis en la apariencia que en la esencia, que es cuidar nuestra energía. Porque es la energía, incluso en comunicación, en este programa, la gente se queda pegada a un show por la energía que transmite ese programa, por cómo está fluyendo la conversación. Entonces, eso es lo que maneja el Qigong. Son ejercicios de respiración donde tú manejas el flujo de tu energía vital a través del cuerpo. La medicina china lo tiene muy claro. Y te lo digo, mejor que la nuestra occidental. O sea, ellos manejan el tema de la energía y saben las enfermedades a través de los órganos que se alejan, y saben que muchas veces una enfermedad en el pulmón es una tristeza acumulada. Y te van identificando en los órganos del cuerpo qué se acumula y qué hace metástasis. Ismael, ¿cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es crecer y contribuir. Y cuando yo digo crecer, no es tener más, es sentirte más. Sentirte más útil, sentirte más próspero desde el corazón, desde la esencia, sentirte un instrumento al servicio de otros y contribuir más. Yo creo que cuando tú sientes eso, cada día que pasa en tu vida tiene mejor sentido. El tener tanto muchas veces es todo lo contrario a hacer un plus en tu vida, es una carga pesada que no te deja vivir con libertades. Entonces, yo creo que ese es el sentido de la vida, es ser más, pero desde dentro. Asumo que si te preguntaba cuál era el sentido de la vida, el Ismael que trabajaba en la CNN persiguiendo a Cristina o entrevistando a Pepe... Ah, no, era otro sentido de la vida. Ponte a pensar que cuando uno es periodista, el periodismo hoy se ha convertido no en relación a la noticia, sino al protagonismo del periodista. Hoy los periodistas prefieren intentar hacer una entrevista, pero que el titular sea: se me paró el invitado y se levantó y se fue, porque la noticia es sobre mí. Y entonces yo digo, bueno, ¿pero eso es periodismo o es relativismo del ego? Porque si tu misión como periodista es lograr una entrevista de 1 hora, yo tengo que hacer todo lo posible porque esa persona no se me levante, porque en 1 hora por lo menos puede haber un atisbo de verdad, que se le vaya el guión que se tiene memorizado y que salga algo de verdad. Pero si yo entro con una agresión, una provocación que sé que inmediatamente el otro va a detestar y se va a parar, yo estoy haciéndolo de una manera premeditada para que el titular sea sobre mí y no sobre el contenido de la nota. Comparto y te voy a robar, ¿no? Te voy a citar, pero la expresión del relativismo del ego me parece magnífica. ¿Sos de los que creen que nuestro oficio está en riesgo, no digo de desaparición, pero está en riesgo de falta de credibilidad, de ausencia de nexo entre quienes nos ven y lo hacemos? Yo creo que el periodismo se ha desdibujado muchísimo y siento que tiene que ver con una rápida reconversión de quién daba la noticia, quién la da hoy
¿Y con qué llenamos tiempo aire o páginas de periódicos? Si ya el periódico salió, el programa de televisión sale y la gente sabe la noticia porque te llegó al teléfono de una u otra manera, entonces nos hemos desdibujado porque el periodista se supone que informaba, pero ya el periodista no informa necesariamente porque ya el que te está viendo posiblemente se informó antes. Entonces tenemos que llenar páginas, tenemos que llenar aire. ¿Con qué lo hacemos? Con especulación, con opiniones, con estudio del futuro o constantemente recordándole de una manera mórbida a la gente la historia del pasado. Y te digo sinceramente, cuando esto ha pasado a ese desdibujo, yo dije, yo, Ismael Cala, no participo de esto. Me quedan dos preguntas para hacerte. Una que es la que más me interesa en estas entrevistas y que repito, y otra muy de coyuntura. Volvete un segundo a la CNN o a donde vos quieras, al medio que vos quieras. Andá con tu camarógrafo y el micrófono y lo tenés enfrente a Nicolás Maduro. ¿Qué le decís? El Ismael de la CNN. El Ismael de hoy, puesto a entrevistar a Nicolás Maduro. ¿Qué le decís? Okay. La verdad, yo no sé si entrevistaría a Nicolás Maduro. Te lo digo sinceramente. Porque yo no estoy seguro que Nicolás Maduro es un ser humano en este momento despierto y consciente que quiere dialogar y que quiere conversar. Nicolás Maduro está acorralado en una esquina defendiendo su supervivencia, prácticamente a vida o muerte, porque sabe que no hay mucha escapatoria. Entonces, yo he visto las últimas entrevistas que le han hecho a Maduro y ninguna tiene mucha verdad. Y los periodistas le van con hechos y Maduro vuelve con un cuento. Y vuelve con la cosa ideológica de que el imperio nos tiene una guerra y el apagón lo causó Estados Unidos. Y yo digo, ¿y qué gano yo con eso? O sea, ¿qué puedo aportar realmente de verdad? Yo lo único que le podría preguntar a Maduro es ¿por qué? ¿Por qué sigues siendo tan testarudo cuando el país te lo está demostrando con millones de personas saliéndose? Si aquí hubiese prosperidad, si aquí hubiese abundancia como tú programas y proclamas, no hubiesen cientos de miles de personas en todas partes del mundo buscando una mejor vida. Entonces, ¿por qué? Yo le preguntaría muchos porqués. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no buscas una amnistía? ¿Por qué sigues aferrado al poder? Porque yo siento que el verdadero liderazgo de alguien es cuando se siente y se va a dormir todos los días pensando que le ha hecho bien a muchos. Ahora, yo la verdad te digo, no sé si en la mente de muchas de estas personas hay una nube en la que ellos se creen que tienen una verdad y que esa verdad está al servicio de algunos. Eso yo me lo cuestionaba hasta con Fidel Castro. Yo también decía, si en algún momento puedo conversar con Fidel, le preguntaría por qué. Porque a lo mejor en su cabeza estaba el convencimiento de que su plan era el mejor para un país. Aunque muchos le dijeran que no. Aunque no. Entonces no lo sé, Luis. Pero la verdad te digo, en muchas de estas entrevistas yo preferiría pasar. No estar. No estar. Antes de la última, contame qué vas a hacer en Buenos Aires. ¿Mañana estás en la Rural? Sí, y ya me voy. Me voy a Madrid y de Madrid salgo a Cuba con Mario Escobar, el escritor español que va a escribir esta novela biográfica. Y bueno, pues estoy aquí por una conferencia que es más que una conferencia, un taller de formación de liderazgo. Vamos a hablar de emprendimiento, de la mentalidad y la psicología del emprendimiento. Vamos a traer capacitación sobre neurociencias porque a mí eso me ha cambiado la vida y creo que le cambia el rendimiento productivo a muchas personas. Y agradezco mucho a esta empresa, PSA, que en medio de lo que otros llaman crisis, ellos han visto una oportunidad de hacer una inversión para sus distribuidores y sus familias, porque van algunos invitados, y poder traer este antídoto, digo yo, en un mundo tan volátil y tan incierto. Ahora sí la última. ¿Nos morimos y qué pasa? Hacemos una transición hacia la paz. Yo creo que la muerte es la verdadera transición hacia la paz. Entonces, hay mucha gente que teme a la muerte. Yo celebro la vida pensando en la muerte. Y digo, quiero que si me muero hoy, después de esta entrevista, ojalá que no, porque quiero vivir 137 años, pero me moriría ya a casi 50 sin resentimientos. Me moriría, como te digo, con muchos procesos ya hechos y creo que entonces estoy un poco más cerca de la paz. Lo malo es cuando tú te has muerto y te diste cuenta que, por favor, que no supiste vivir. ¿Pero dónde habita esa paz? En energía, en conciencia. Nosotros todos pertenecemos a una conciencia superior. Esto es un poco
difícil de entender cuando ni en psicología te explican bien qué cosa es la conciencia y se queda todo a nivel cerebro, psiquis, mente, ¿verdad? Y el tema de la conciencia nada más se habla de lo ético. Pero yo creo en una conciencia universal. Tú le puedes llamar Dios, a los agnósticos Dios no existe. Es una energía que organiza todo lo que está creado en el mundo. Obvio, eso te dice que yo no creo del todo en la teoría de la evolución de Darwin, sino más bien en la teoría de la creación. Y hay muchas cosas que no conozco, pero me abro con una mente expansiva al entendimiento de que la ciencia nos ha demostrado que todo lo que en algún momento era una verdad, que era impopular, fue por la Inquisición totalmente castigado. Y luego descubrimos que era cierto. Entonces yo me abro a la posibilidad de no saber todo lo que en este momento queremos averiguar, pero que nuestra vida terrenal es simplemente un tránsito. La paz está después. Nos vemos en la próxima. Mucho antes de la paz, porque nos queda mucho, pero me gustó mucho charlar con vos. Un placer. Muchas gracias. Se fue muy rápido esto, ¿no? ¿Es cierto que sí? Claro. Apenas 52 minutos charlamos. Uy, y sin pausas. ¿Cómo? Claro, así es. ¡Wow! Increíble. Placer. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta la próxima.